Hello, hello, mil bendiciones mis hermanos, saludos buenas, contento y feliz una vez más de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos en este momento a darle continuidad a la serie que estamos desarrollando de la fe. Y vamos a estar en la fe, la parte 3. Dios tiene algo grande para ti, una linda, hermosa y poderosa enseñanza. Así que espero que no te la pierdas. No olvides suscribirte, dar like y compartir esta transmisión. No olvide tampoco enviárselo a tus seres queridos para que también reciban esta gran impartición. Así que mil bendiciones. Pues bien, mi gente, dándole continuidad al tema anterior, recuérdense que en el último video colgado acá estuvimos hablando de esa ofrenda, de la de Caín y la de Abel, lo que produjo y todo lo que provocó esta ofrenda, porque él la dio y se acercó con fe. No te olvides que a Dios hay que acercársele con fe y creyendo que le hay. Y vimos como el Mesías, el mismo Dios, tuvo que hablar, señaló y mencionó, acordó a este hombre llamado Abel por un gesto que hizo. O sea, un gesto, una actitud, una entrega. Y esto fue porque lo hizo con fe. Él tuvo fe y Dios, cientos de años después, nos lo puso como un ejemplo. Oigan lo importante que es tener fe. Entonces, vamos a continuar con la fe y vamos a estar hablando de que tener fe es una posición. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos saber si estamos en una posición de fe? Bueno, porque nuestras palabras hablan conforme a, porque estamos conectados con Dios, con lo que dice el cielo de tu vida, con lo que dice el cielo de mi vida, con lo que dicen las escrituras. Si tú lo que hablas es negatividad, pues entonces tú estás en una posición de incredulidad. Si tú lo que hablas es positivo y bien conforme a la escritura, pues entonces tú estás en la palabra, tú estás en la fe. Porque cuando tenemos fe, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta van a hablar conforme a la voluntad de Dios. Esto hay que tenerlo claro. Esto es evidente, porque por su fruto lo conoceré. Estos son más que frutos, aún para saber en qué posición estás tú, de fe o de incredulidad, de fe o de duda. Y lo notamos también en el día a día, en el diario vivir. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Si tú estás enfrentando una circunstancia, un momento difícil de enfermedad, pues entonces tus palabras, tus acciones van a actuar conforme a la fe, conforme a la palabra. Entonces tú vas a creer de que Dios está en control y de que no va a morir, de que hay una realidad y sí, y es de que está enfermo. No podemos tampoco desconectarnos de la realidad, pero nuestra mente, nuestro corazón estará conectado al de Dios, de que aunque esté en esa enfermedad, pues entonces Dios lo hará. Cuando tú estás conectado y cuando tú tienes fe, tú reprendes la circunstancia, tu fe reprende la circunstancia. ¿Cómo? Si tú te estás muriendo, pues entonces tú declaras vida. Si alguien está mal, pues entonces tú declaras que está bien. Si alguien está en ruina, tú declaras que está próspero. Quizá por eso dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Tal vez por eso la escritura dice que llame las cosas que no son como que son. Por eso esto es un tema literalmente de locura. Por eso que dicen que estamos locos, porque una persona cuerda, una persona normal, lamentablemente razona estas cosas. Por eso lo dije anteriormente, que cuando Jesús fue a donde la hija de Jairo, cuando se acercó allí, él dijo, ella no está muerta, ella simplemente está durmiendo. Todos se burlaron de él. Hay que tener precisión, hay que tener perseverancia, hay que tener valor de saber y reconocer de que todo el mundo literalmente se te va a ir en contra, va a decir que tú estás mal, se va a burlar. Hay que estar preparado para la crítica, hay que estar preparado para la burla, hay que estar preparado para las murmuraciones, para los comentarios. No importa lo que venga, hay que estar preparado para eso que viene, porque cuando tú estás preparado para ese que viene, ¿sabe qué es lo que acontece? Lo que acontece es que la hija de Jairo se levanta, porque
al todo el mundo tener foco a ti, a burlarte, pero tú tener el foco al Eterno, el Eterno jamás te va a dejar en vergüenza, porque cuando te mantienes enfocado en tu Dios, cuando te mantienes enfocado en el punto, cuando estás en Él, solamente en Él y con tu fe puesta en Él, en el blanco, pues entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Ahora, ¿cuándo viene el problema? Cuando tú te detienes a ver los vientos que van a soplar en tu contra. De repente tú eran personas que estaban soplando en contra de la fe de Yeshua, pero él no se detuvo, a él no le importó, él no se puso a explicarle, él no se puso a dar detalle, él simplemente continuó y cuando estuvo allí dio una orden y de ahí en adelante lo demás fue historia. Cuando miramos el viento, estamos entrando en una posición de duda. Cuando miramos el viento, estamos en una posición de incredulidad. Estamos en una posición de que no va a acontecer. Esto es cuando tú miras el viento, porque cuando tú miras el viento, no solamente estás entrando en esta posición de duda, sino que te estás desenfocando. Y en estos tiempos tan difíciles, yo creo que aparte que para poder tener la fe que se necesita realmente, para poder llegar al nivel que realmente se requiere, lo principal y lo primordial aquí es mantener el enfoque. Yo creo que el enfoque es Cristo. Yo creo que el enfoque es Jesús. Yo no sé cuál es tu enfoque. Hoy día vemos tantas series, tantas cosas, tantos Netflix, tantas ofertas que el mundo ofrece. Es para mantenernos con el enfoque puesto en otras cosas y no en Dios. No estoy diciendo que eso es del diablo, no. Gracias a Dios nosotros también lo disfrutamos, pero te puse eso como un ejemplo de que existen tanto entretenimiento y las personas estamos tan entretenidas en un sistema que el enemigo no ha logrado conquistar. Y yo creo que una de las cosas principales de todos estos puntos es el entretenimiento. Me llama la atención de que la farándula mundial, su controversia y todas sus cosas, cuando luego tú lo entrevistas aparte, gente muy famosa, lo primero que te dicen es, esto es entretenimiento, y ya una palabra que hasta es normal en ellos, que si fueran otro tipo de personas, no lo dijeran, porque la gente que razona va a decir, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Pero aún así ellos lo dicen y lo seguimos consumiendo. ¿Tú sabes qué significa esto? Desenfoque. Necesitamos enfocarnos un poco más. Necesitamos mantenernos firmemente. Necesitamos mantenernos mirando como al invisible. Necesitamos mantenernos mirando las cosas que no se ven. Necesitamos mantenernos creyendo porque lo que viene es grande para tu vida. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también nosotros hablamos, tú y yo creemos por lo cual hablamos. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no es por vista. Tú no andas ni vives por lo que tú estás mirando. Tú andas y vives por lo que tú realmente crees. Lo contrario de caminar por fe es caminar por vista. Cuando estamos en una posición de fe, nosotros vamos a ver las cosas que se ven y las vamos a reprender. Usando las cosas espirituales, las que no se ven, la posición y la postura de fe es la que te va a llevar a que las cosas que se ven salgan corriendo. Por ejemplo, en algún momento estaba Jesús, estaba con sus discípulos y estaba en la barca. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Señores, cuando Jesús se enfrentó con la tempestad, por la posición de fe donde él estaba, él hizo y le dijo lo que él quiso.
Lo que él quiso en ese momento fue reprender, lo que él quiso en ese momento fue mandar a callar, lo que él hizo en ese momento simplemente fue dar órdenes, lo que él hizo en ese momento fue simplemente declarar la palabra, lo que él hizo simplemente fue llevarle la contraria a todo lo que estaba aconteciendo. Y yo vengo a decirte en esta hora que yo no sé qué es lo que se ha levantado en tu contra, qué es lo que ha sacudido tu barca, qué es lo que ha sacudido tu familia, qué es lo que ha sacudido tu trabajo, quién es que ha sacudido tu entorno, quién es que se ha metido a sacudir a tu iglesia. Yo no sé cuáles son esos vientos, pero de lo que sí estoy seguro que tienes que levantarte en una posición de fe, porque nadie va a venir a hacerlo por ti, y quienes están allí debieron hacerlo, pero lamentablemente la fe fue muy poca, y cuando la fe es muy poca y lo que hay que hacer es llamar al Mesías y decirle que ayude a uno, y yo creo que él te fortalecerá, y no solamente eso, te va a fortalecer y tú te empoderarás y podrás decir a esos vientos que se detengan. Y sabe qué va a acontecer, se van a detener, porque cuando Jesús lo hizo, se detuvo todo y hubo una gran bonanza. Y la única pregunta que él hizo fue: ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué dudaron? Es decir, que si tenemos fe y si no dudaron, también los vientos tendrán que obedecernos, también el mar va a tener que callar, también las olas van a tener que calmarse. Yo creo que eso va a ser así, porque él mismo dijo que cosas mayores que esas íbamos a hacer. Él mismo dijo que si cree como un grano de mostaza, algo pequeñito, tan chiquito, de esa manera tú le vas a decir a todo ese viento, a todo ese mar, a todas esas montañas, porque eso es una montaña, que se detengan y se va a detener, que se calle y se va a callar. Si nosotros vivimos solamente por los sentidos, vamos a estar atados a esta tierra y al fracaso. Pero si nosotros vivimos conforme a la fe y a la palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Aquí vimos como los discípulos, por vivir por vista, por lo físico, por los sentidos, lamentablemente vieron cómo iban a perecer. Pero Jesús, durmiendo, cuando se despertó o cuando lo despertaron, simplemente por la fe, en la posición de fe que él tenía, no de incredulidad, él jamás vio un fracaso, porque él sabía que el propósito de él no era morir en una barca, sino era morir en una cruz. Él sabía que el propósito de Pedro no era morir ahogado allí en ese océano, sino era dar un primer sermón, que eso faltaba, y más de 5,000 se restauraron. Eso no había pasado, porque él sabía que en Pedro algo iba a acontecer. Anteriormente había dicho: sobre ti voy a edificar algo poderoso, mi iglesia, sobre esta roca. Él sabía que estas cosas no habían acontecido. Él sabía que todavía mediante la sombra de Pedro los enfermos no eran sanos. Cuando tú estás en esta posición de fe, tú sabes qué es lo que viene, qué es lo que se aproxima y qué es lo que falta. Por eso cuando vienen simples vientos, por más arrecios que sean, por más que tú creas que vas a perecer, por más difícil que vengan, tú no vas a tener temor, porque ya tú has visto todo el panorama, ya tú tienes claro todo lo que va a acontecer. En algún momento al apóstol Pablo le pasó algo parecido, tuvo un naufragio también, pero ya Dios se le había revelado y le había dicho que esto iba a acontecer, pero que estuviera tranquilo, que se mantuviera en su posición de fe, porque él no iba a perecer. Cuando llegó el momento que todo esto aconteció, que hubo un naufragio, que esto fue un alboroto, una locura, el apóstol Pablo, yo no creo que haya dudado, porque ya Dios se le había revelado. Y yo vengo a decirte que cuando tú te mantienes en una posición de fe y tú crees, Jesús dijo: si crees, solamente cree. Él no te está pidiendo más nada, es que crea. Tú vas a ver la gloria de Dios, y cuando vengan naufragio, lo que sea que venga, no importa que venga una víbora y te pique y que la gente se siente en esperar que tú mueras, tú no vas a morir, porque en la fe tú sabes que tú no puedes perecer, porque todavía faltan varias epístolas, 13 o 14 epístolas por escribir, que tú no has escrito. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida, pero lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Tú no te vas a morir ahora, tú no te vas a perecer ahora, tú no vas a fracasar ahora, porque todo lo que Dios ha dicho para tu vida será una realidad. Por eso cuando los discípulos vieron las circunstancias, los vientos y todo lo que venía,
lamentablemente ellos dudaron, porque muchas veces cuando tú te detienes a mirar las circunstancias y tú no ves al Creador, tu fe se debilita. Es duro, yo sé que es difícil, pero hay que empezar a ignorar, hay que empezar a olvidarse de esto. Hay que empezar a olvidarse de esto. Hay que empezar a enfocarse en el Señor. Vale más la pena enfocarse en Él para que tu fe se mantenga fuerte, potente y nada ni nadie la debilite. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, estas sí que son eternas. También dice Hebreo 11:27, por la fe dejó a Egipto, ¿quién? Moisés, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Mirando al invisible. Ay, lo que pasa es que mirar a Él es tu sustento.